Hola a todos, bienvenidos. Publiqué en la sección comunidad un breve artículo hablando de 8 libros casi perdidos. 8 libros de los que en algún momento quedó una sola copia en todo el mundo, y si esa copia se hubiese perdido, adiós libro. Me preguntaron por la historia particular de estos libros, por la historia de cada uno, y me parece que sería un tema interesante para contarlo. Así que vamos con esto. Empecemos con el de Sabina Spielrein. Sabina Spielrein expuso por primera vez su hipótesis de los dos instintos esenciales en una conferencia de 1912. Resumiendo mucho, la hipótesis dice que en nosotros coexisten el instinto de supervivencia del individuo y el instinto de conservación de la especie. El primero es exclusivamente conservador y se corresponde con la idea de sentido común del instinto de conservación. Pero el instinto de la especie, en cambio, contiene un elemento destructivo, pues para la especie el individuo es algo que, llegado el caso, se puede sacrificar para lograr sus fines. El texto de la conferencia está perdido, pero parece ser que Spielrein citó en abundancia a los presocráticos, el mito platónico del amor, a Schopenhauer y a Nietzsche, en apoyo de sus ideas, para mostrar que tenía precedentes ilustres. Esto realmente molestó bastante a Sigmund Freud, que estaba ahí presente como oyente, y que al terminar la conferencia le dijo que si pretendía que la tomaran en serio, debía fundamentar mejor sus ideas, no podía pasárselas citando a los que llamó filósofos poetas. Este consejo probablemente era atinado, pero contribuyó a empeorar todavía más la oscuridad de una autora que ya de por sí no es fácil de leer. 2 meses después de la conferencia, Spielrein publicó en una revista de psicología llamada simplemente Revista de Psicología, el que es prácticamente su único trabajo teórico publicado en vida, La destrucción como causa del comenzar a ser. Fuera de esto, publicó algunos análisis clínicos, algunas observaciones sobre lo que después se llamó esquizofrenia y sobre el abuso infantil. Este texto teórico es de una oscuridad extrema. La hipótesis que plantea suena muy extraña, al menos la primera vez que uno la oye. Es claramente filosofía camuflada con unas cuantas citas de psicólogos, y al leer el nombre de la autora, la reacción más común de los lectores fue ¿quién? Todo esto contribuyó a que ese artículo pasara sin pena ni gloria. Si bien el haber publicado un texto largo en la revista de psicología, que era una publicación prestigiosa, era algo que sonaba bastante bien en un currículum, pero nada más, el texto no se volvió clásico ni mucho menos. La cosa cambió cuando en 1920 Sigmund Freud publica su ensayo más polémico, Más allá del principio del placer, donde postula una posición radical entre el instinto de vida y un instinto de muerte. La tesis de Freud tiene importantes diferencias con la de Spielrein, y en algunos puntos hasta es exactamente la opuesta. Pero esto sería demasiado largo de explicar, y además otros lo han hecho antes y mejor que yo, no viene al caso. Lo que me interesa mencionar es que Freud añadió a ese ensayo una nota a pie de página diciendo que la idea de los dos instintos básicos le fue sugerida por primera vez en 1912 en un ensayo de Sabina Spielrein, al que define como muy rico en ideas, aunque por desgracia para mí no del todo claro. En su correspondencia privada no usa estos eufemismos, dice que escribe terriblemente mal Spielrein. La reacción común al leer esa nota fue nuevamente ¿quién? Y el libro de Freud curiosamente no motivó una reedición del largo artículo de Spielrein, que podemos considerar un libro breve. Y este artículo se volvió una especie de leyenda y finalmente se perdió probablemente en alguna de tantas quemas de libros de la década de 1930. Otra curiosidad es que esa nota a pie de página no salvó a Freud de ser acusado con frecuencia de plagio, acusación que es doblemente absurda, tanto porque las dos hipótesis no son iguales, como porque Freud explícitamente reconoció su deuda intelectual con Spielrein. ¿Qué fue de Spielrein mientras tanto? Bueno,
Abandonó la escuela freudiana tras un culebrón con Carl Jung que voy a pasar de largo y comenzó a frecuentar el ambiente marxista de Viena. En alguna fecha imprecisa emigró a la Unión Soviética. Allí trabajó como maestra de escuela primaria y se casó con un granjero ruso del que no se sabe prácticamente nada y que la leyenda quiere hacer analfabeto. En todo caso, no era un intelectual. Tuvieron 2 hijos y a fines de la década del 30 o principios de los 40, no se sabe tampoco la fecha exacta de su muerte, fue fusilada junto a su familia en una de tantas purgas. Y no durante la ocupación nazi, como mienten casi todos sus biógrafos hoy en día. No se sabe si por ser judía, por ser mujer de un granjero, por ser mujer a seca, por ser austríaca, por ser burguesa, por ser psicoanalista o por ser bolchevique de la vieja guardia. En un país comunista hay muchos caminos que llevan al paredón de fusilamiento. En 1977 se encontró un baúl en una casa donde había vivido Spielrein, y en este baúl había un diario privado de principios del siglo. Se trataba de un caos de papeles de todo tipo que van desde vivencias personales, lista del supermercado, recetas de cocina, hasta borradores de artículos que parece haber tenido la intención de publicar. Y lo más interesante, un borrador completo de la destrucción como causa del comenzar a ser. No sabemos si este borrador es idéntico al texto publicado en 1912 y algunos párrafos no parece que hubiesen podido pasar la censura austríaca de entonces, referidos al contenido sexual de la mitología cristiana. Como sea, los 2 textos están claramente relacionados. El texto encontrado coincide con los fragmentos y los comentarios de Freud y otros, así que en esencia son el mismo texto. La historia de París en el siglo XX se parece bastante a la de la destrucción. Tras el éxito de 5 semanas en Globo, Verne se propuso escribir una novela futurista de anticipación. A su editor le gustó la idea, lo que no le gustó fue el libro. Y lo rechazó. Verne guardó el manuscrito y se sabe hoy que usó varios párrafos en otras novelas, lo cual indica que había perdido toda intención de publicarlo. Su hijo lo incluyó en un catálogo de libros escritos por su padre, catálogo que tenía la finalidad de prevenir la aparición de textos apócrifos, y se consideró esa novela perdida. En 1994 se abrió a soplete una caja fuerte que había pertenecido al hijo de Julio Verne, caja fuerte que se creía vacía y cuya llave se había perdido hacía décadas. Y adentro se halló un manuscrito de París en el siglo XX. Maquiavelo escribió El Príncipe alrededor de 1512, le pagó a un copista por 6 copias y, hombre prolijo como era, guardó la factura del copista. Guardó el original, envió 4 copias a 4 editores, una a un amigo para ver qué le parecía, y otra al bibliotecario del príncipe Lorenzo de Médicis, buscando su visto bueno. Pero el príncipe no leyó el libro y sin su visto bueno, ningún editor se arriesgó a publicar una obra de contenido político tan polémico. En 1515 los vientos políticos cambiaron de dirección de modo bastante sorpresivo en Florencia, y Maquiavelo pensó con mucha razón que ese libro podía llevarlo a la horca. Así que les pidió al bibliotecario de los Medici, a su amigo y a 3 de los 4 editores que le devolvieran sus manuscritos. Todos lo hicieron. Maquiavelo muy probablemente apiló los manuscritos junto con el que tenía en su casa, chequeó la factura del copista, vio que en efecto le habían cargado 6 copias, él tenía 6 copias, así que estaban todos, suspiró aliviado y las prendió fuego. Se le pasó por alto que uno de los manuscritos que estaba quemando era el original. En total había 7 copias del Príncipe, no 6.
Maquiavelo murió en 1527 creyendo que el príncipe era ceniza desde hacía más de 10 años. Y en 1531 el viento cambió de nuevo y el editor olvidado por Maquiavelo lo fue a ver a un sobrino de Lorenzo de Médicis, diciéndole que tenía un manuscrito de un libro dedicado a su tío. El joven no leyó el libro, se limitó a ver los primeros párrafos, vio que que el autor elogiaba calurosamente a su tío, así que sacó unas monedas y le pagó de su bolsillo una tirada de 100 ejemplares al editor. El libro se volvió de culto, usando la jerga actual, entre diplomáticos y políticos de todo tipo. Se suceden por un siglo las tiradas reducidas, las copias manuscritas, las pequeñas ediciones piratas. En el siglo XVII, Cristina de Suecia le pregunta a René Descartes qué opina de esa obra. Descartes le responde que algunos consejos prácticos están muy bien, pero también censura ásperamente la notoria inmoralidad del autor. Y curiosamente los comentarios negativos de Descartes le dieron mayor publicidad al libro. Para tiempo de la Ilustración ya Maquiavelo era un autor clásico y El Príncipe se consideraba su obra máxima. El libro de Heródoto tiene párrafos que se consideran grosas que se incorporaron al texto por error. Estos errores están en todos los manuscritos conservados, lo cual lleva a pensar que todos son copias del mismo original. Técnicamente, esto no implica que en algún momento quedó una sola copia en el mundo, pero sí que si esa copia se hubiese perdido antes de que alguien hiciera copias de la misma, es muy probable que el libro de Heródoto hoy estaría perdido. El poema de Gilgamesh es la obra literaria completa más antigua que se conserva. Se conservan unos pocos fragmentos en camítico semita, una lengua que, dicho brevemente, es al hebreo lo que el latín es al castellano, y que probablemente esos fragmentos sean el texto escrito más antiguo que existe. Pero conocemos la obra sobre todo por una traducción al hitita que es relativamente moderna, la cual se conserva en una sola copia en tablas de arcilla. Safo de Mitilene es una poetisa que ha tenido admiradores y haters por igual a lo largo de toda la historia. Un buen ejemplo de las dos cosas es Platón, quien la llama Safo la Bella, y al mismo tiempo en su República Ideal prohíbe la música en tono eolio, diciendo que corrompa a los jóvenes, prohibición que abarcaba la obra de Safo. Hay que recordar que los griegos no concebían la poesía separada de la música, o sea que lo que a Platón le molestaba no era tanto el tono musical en el sentido moderno del término, sino lo que nosotros llamamos letras de las composiciones en tono eolio. Leí una reseña biográfica de Safo donde dice que fue poeta, músico, compositora, coreógrafa y bailarina. 5 palabras para traducir lo que los griegos llamaban poiesis. Y el problema con esa traducción no es que en rigor no sea correcta, es que el problema es que al leerla nos viene a la mente la mujer orquesta del circo, la cual te llama la atención por la cantidad de cosas que puede hacer al mismo tiempo, aunque no sea muy buena en ninguna de ellas. Mientras que en la antigüedad esas artes no se especializaron, al menos no hasta la época helenística, porque se consideraba que al hacerlo toda una sola persona, se ganaba en coherencia, se ganaba en armonía entre las partes de la obra. Así que lo más parecido en nuestra cultura a lo que los griegos llamaron poiesis son nuestros cantautores. Si bien poeta tiene hoy un sentido muy específico, y si se quiere mantener el espíritu original de esa palabra, yo hubiese traducido que Safo fue una cantautora, hubiese usado este término. 2 oleadas principales de haters fueron contra la conservación de la obra de Safo, los jonios y los cristianos. Los jonios, que se convirtieron en la potencia del Egeo
un siglo tras su muerte, tenían dos razones para odiarla. Uno, odiaban a las mujeres en general, y dos, la odiaban a ella en particular. Se sabe que Safo fue movilizada durante la guerra lesbo-ateniense, aunque no, lo más probable es que no haya llegado a combatir, pero sobre todo tenía una relación muy cercana con Alceo, el gran poeta de la guerra contra Atenas. Sobre cuál fue exactamente esa relación hay opiniones para todos los gustos. Se sabe que él le declaró su amor públicamente en un poema, cuando ella tenía 13 años y él alrededor de 18, y parece que Safo lo frienzoneó a Alceo. Como sea, años después ambos participaron en una conjura para derrocar al tirano Pítaco, fueron desterrados, Alceo se enlistó como mercenario en Babilonia y Safo se fue a vivir con unos parientes que tenía en Sibaris. Durante esos años de destierro intercambiaron correspondencia amistosa. Si fueron amantes o no es la gran discusión. La segunda oleada de haters la dio más por razones religiosas que no políticas. Su obra maestra, el Canto a Afrodita, está dedicado a la diosa más odiada por los primeros cristianos. Se sabe que los padres de Safo pensaban hacerla sacerdotisa de Afrodita cuando nació, y por algún motivo ese proyecto nunca se concretó, pero claramente la poetisa tenía vocación de sacerdotisa de Afrodita. Esto había sido lo que iba a hacer cuando fuera grande, de niña. A estos dos grupos se suma un grupo de haters permanentes que se centran en la temática erótica de su obra, y hasta en tiempos modernos fueron los fragmentos de Safo objeto frecuente de quemas de libros. Algunos fragmentos suyos fueron citados para explicar algún recurso poético retórico o como aforismos, lo cual lo salvó del olvido, pero no se conservó casi ningún poema extenso. Muy especialmente se perdió su canto a Afrodita, que había sido muy elogiado en la antigüedad. Y algo curioso es que los defensores de Safo con frecuencia lo fueron con argumentos totalmente extravagantes. En la antigüedad se dijo que hubo dos Safos de Mitilene, una de las cuales fue prostituta. Y como era común en la antigüedad confundir a las personas que se llamaban igual, esta historia coló, se creyó que era probable. Así que mediante este recurso se atribuyó a la Safo prostituta todos los fragmentos y anécdotas incómodas. En la modernidad, por su parte, llamó mucho la atención el uso de pronombres femeninos en varios fragmentos de sus poemas amorosos. Se explicó esto con una hipótesis estrafalaria que, sin embargo, se volvió hegemónica. Se dijo que para Safo todo amor era inspiración de Afrodita, sin importar quién fuera el amado, por lo que cuando Safo dice ella, debe interpretarse que está hablando de la diosa, no del hombre. Y esta hipótesis, que ya de por sí es rebuscada, alcanzó niveles de disparate categoría terraplanismo cuando empezaron a recuperarse nuevos textos a partir de palimpsestos. Un palimpsesto es un manuscrito que se borró para escribir sobre él otra cosa, una práctica que era común en la Edad Media porque el papel no era nada barato. Y los avances en la física en el siglo XIX permitieron recuperar los textos perdidos gracias a la fotografía grumosa, a la luz ultravioleta y sobre todo a los rayos X. Todavía a mediados del siglo XX, el erudito biógrafo de Safo, Arthur Weigel, menciona la hipótesis del pronombre femenino referido a la diosa, aunque solo lo haga para rechazarla por ridícula y decir que esos pronombres femeninos significan lo que parecen significar. Este disparate fue estrictamente académico. Un día va a haber que hablar sobre todas las locuras que se han enseñado en las universidades a lo largo de siglos. Hace poco leí a alguien decir que
la ideología del género en los medios académicos es algo que no tiene precedentes, que no tiene que... ¿Sabe la locura que se han enseñado con toda seriedad en las cátedras? Como sea, el sentido común interpretó siempre los escritos de Safo en su sentido más aparente, más obvio. Y en el siglo I a.C., el senador romano Clodio, acusado de incesto, se defendió diciendo que la acusación era absurda porque, cito, todo el mundo sabe que mi hermana es lesbiana, cierro cita. Y ese es el texto más antiguo registrado en que esa palabra se usa en su sentido actual, no como gentilicio. Hasta es probable que sea un neologismo de Clodio, que él haya inventado la palabra. El término se popularizó en Francia en el siglo XVIII como eufemismo elegante de varios términos sexuales bastante groseros que significaban lo mismo. Y un libro donde el término brilla por su ausencia es Psicopatía Sexualis de Krafft Ebing, libro que prácticamente inventó todos los términos eróticos que actualmente hubo en uso. Volviendo a Safo, en la década de 1960, un papiro egipcio escrito en griego, que estaba enterrado en la arena, salió espontáneamente a la superficie en Egipto y lo levantó un tipo que pasaba por ahí. Se dio cuenta de que era antiguo y lo vendió por unas monedas. El carbono 14 reveló que era de la época de los Ptolomeos. Su contenido era claramente una copia del canto de Afrodita de Safo y del que se conservaban un par de versos que figuraban también en el papiro hallado. Digamos para terminar con Safo que otros poemas se han hallado en circunstancias similares, incluyendo una oda fúnebre descubierta en 2010. Y aunque se sabe que esas obras no son falsificaciones modernas gracias al carbono 14, su autenticidad sigue siendo dudosa, pues en tiempos en que no existía el copyright, los apócrifos eran moneda corriente. La oda fúnebre atribuida a Safo es una obra meritoria, pero llama la atención la ausencia de todo testimonio antiguo que la mencione. El uso de la estrofa sáfica para un tema tan lúgubre es algo bastante extraño. Sin embargo, es ideal para señalar, miren, esto está escrito por Safo. Y además, algunos rasgos psicológicos sugieren que el autor fue un hombre. Así que, pasado el entusiasmo original, hoy se la considera mayormente obra de un imitador anónimo. La autenticidad del canto Afrodita, en cambio, no ha sido discutida nunca. Arquímedes de Siracusa escribió dos tipos de obras: las que publicó en Siracusa, consideradas en general obras menores, y su correspondencia con grandes matemáticos de la época, sobre todo con Eratóstenes. Entre las primeras figura El hombre que contaba arena, considerado hoy como el primer libro de divulgación científica de la historia. En este diálogo se discute la extravagante cuestión de cuántos granos de arena hacen falta para llenar el universo. Esta discusión sirve de excusa para exponer los modelos astronómicos de Hiparco y Aristarco. Arquímedes explica las razones por las que prefiere el modelo geocéntrico de Hiparco al heliocéntrico de Aristarco. Enseña regla de tres simple, varias formas de calcular volúmenes geométricos y finalmente, para expresar la enorme cantidad de granos de arena necesario, inventa un sistema de notación bastante parecido a la actual notación científica, que permite escribir claramente cualquier número que se desee. Y de por sí escribir el primer libro de divulgación de la historia no es poca cosa, pero además Arquímedes dio una gran importancia a los juguetes didácticos, de los que inventó varios de ellos. Por desgracia, estas ideas pedagógicas eran demasiado avanzadas, demasiado revolucionarias y pasaron desapercibidas por siglos. Lo más valioso de su pensamiento lo expresó sobre todo en sus cartas a Eratóstenes, director del Museo de Alejandría, quien es recordado hoy sobre todo por su cálculo de la circunferencia terrestre, que, fue
fue algo muy meritorio, pero no fue lo único que hizo en su vida. Eratóstenes y Arquímedes se consideraban esencialmente matemáticos, considerando la aplicación práctica de sus ideas algo secundario. Y en una de esas cartas, Arquímedes expone un método específico para resolver problemas mecánicos prácticos. Arquímedes lo considera un atajo para llegar rápidamente, aunque de modo inseguro, a conclusiones verosímiles. Conclusiones que a posteriores se podrán demostrar de modo más riguroso y adecuado. Lo más asombroso de este texto es que Arquímedes había descubierto el cálculo infinitesimal 18 siglos antes que Newton y Leibniz, pero ni él ni sus contemporáneos comprendieron la importancia de ese descubrimiento. Con el cálculo aproximado, como lo llama Arquímedes, y un poco de paciencia, se podía obtener una aproximación de pi tan exactamente como se quisiera. Pero como esa demostración no era geométrica sino aritmética, Arquímedes la consideraba esencialmente errónea. Estaban sus contemporáneos atrapados en una concepción limitada de la matemática que no podía concebir la idea de los infinitos como cosas reales. Y este fue en realidad el gran apunte de Newton y Leibniz, aporte más bien filosófico que no matemático. En 1905, el uso de rayos X sobre un palimpsesto que había resistido todo intento anterior de leer el texto borrado, reveló que se trataba del método de Arquímedes. Se lo había borrado para escribir unos himnos religiosos sin el menor valor literario, medio parecidos a las canciones que cantan los evangelistas en las estaciones de ferrocarril. Las reglas para la dirección de la mente o para la dirección del espíritu o para la dirección del pensamiento, según la traducción que prefiera cada traductor, fueron escritas en algún momento entre 1620 y 1629. Por consejo de un editor que consideró esa obra demasiado prematura, Descartes no publicó su pensamiento filosófico hasta 1637, cuando publicó el Discurso del Método, el cual en realidad es una introducción a una obra científica mucho mayor. Lo que pasa es que hoy se publica casi invariablemente por separado. Los escritos científicos envejecen mucho más rápidos que los filosóficos. En 1649 Descartes guardó mucha de su ropa y manuscritos en 2 cofres y falleció en 1650. Tras su muerte, el embajador de Francia en Suecia, quien había sido amigo de Descartes, ordenó hacer un inventario de sus bienes. La ropa y afines se donó a la caridad, los papeles personales se enviaron a sus herederos y los de naturaleza científico-filosófica se los quedó él. Pero poco después se los envió a un discípulo de Descartes en París, Clercellier, creo que se dice, y el barco que transportaba esos manuscritos tuvo un accidente en el Sena y los papeles cayeron al río. Se los encontró 3 días más tarde y se los secó al sol. Clercellier no consiguió escritor para esos escritos póstumos debido al exceso de citas en latín y al carácter disperso de los mismos, que más bien parecen un diario que no un ensayo. El propio Clercellier no los tenía en mucha estima. En alguna parte se refiere a las reglas para la dirección de la mente como ese montón de fragmentos. Así que por una cosa por otra, la primera edición conocida y probablemente la primera edición de las reglas para la dirección de la mente es recién de 1701. Y esta es la historia de estos 8 libros casi perdidos, estos 8 libros o textos de los que en algún momento quedó una sola copia en el mundo. Y repito lo que decía en ese breve artículo, esto nos lleva a pensar en algo bastante melancólico. ¿Cuántos escritos no habrán tenido esa suerte? ¿Cuántos habrá quedado en algún momento una sola copia en el mundo y después 0 copias en el mundo? Y hay un discurso optimista que dice que el tiempo selecciona lo que vale la pena.
conserva lo que merece ser conservado y lo que se pierde es porque merecía perderse. Y bueno, tenemos dos argumentos en contra de este cliché optimista. Uno son estos libros que estuvieron al borde de la desaparición y otro es ver la basura que se ha conservado en cientos de copias o también en una o dos copias, pero que se ha conservado. Las gestas Romanorum, los grafitis pornográficos de Pompeya, los priapeos romanos. Así que realmente no puedo suscribir ese cliché optimista. El tiempo, más que un antologista, es un tsunami. Barre lo que se lleva puesto por el camino. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.